Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro episodio del podcast Ella, traído a ti por Flash Inc. Yo soy Liz Arreola y el día de hoy tengo el gran honor de presentarles, si es que no la conocen, porque es muy conocida, especialmente aquí en el área de Houston, a la doctora Laura Murillo. Ella es la presidenta del Houston Hispanic Chamber of Commerce, pero más que ser una mujer exitosa, es una mujer inspiradora. Y el día de hoy justo queremos escuchar su historia y aprender muchísimo de ella. Bienvenida, doctora Murillo, y gracias por estar con nosotros. Claro que sí, qué gran honor y por todo el trabajo que haces y todo lo que se ha contribuido a esta comunidad por parte de las latinas, ¿no? Mira, este podcast de Flash Inc., el podcast de Ella, es dedicado a las mujeres. Obviamente hablamos mucho de la salud, pero yo creo que una de las cosas más importantes que puede tener una mujer es seguridad en sí misma y la motivación para salir adelante, ¿no? Para no tener que encontrarse en situaciones difíciles, atrapada donde no pueda salir. Y una de las maneras para, como mujer, ser libre en todos los aspectos es, pues, ser independiente, una cosa que usted promueve y algo que usted es. Pero antes de hablar sobre sus éxitos, quiero hablar un poco acerca de su niñez, porque usted ha logrado mucho y sé que no viene de privilegio, ¿no? Digamos. Y para muchas personas, la gente asume que cuando ve a una persona en la cima o haciendo cosas grandes y siendo líder, es porque vino con muchos privilegios o tuvo muchas ventajas en la vida. Y yo creo que si acaso tuvo alguna ventaja usted, es su facilidad de palabra y su facilidad de conectar con la gente. Yo he tenido la oportunidad de escucharla hablar en más de una ocasión y no sabe lo inspirada que siempre salgo de cualquier presentación en la que usted haya hablado, y por eso me emociona mucho que las personas van a poder escuchar un poco de su historia y recibir esa misma inspiración. Bueno, hábleme gracias. sobre su niñez. ¿De dónde vienes? ¿Sus padres? Mis padres ya han fallecido, pero mi papá y mi mamá son de San Luis Potosí, Río Verde. Vinieron aquí a los Estados Unidos cruzando el Río Grande como migrantes, entonces por eso mi trabajo, mi corazón, tengo, mucho orgullo de ser mexicana, mexicoamericana, y entiendo esa experiencia porque vi a mis padres lograr trabajar mucho, hacer mucho sacrificio para nuestra familia. Mi mamá fue ama de casa y su vida fue dedicada a sus hijos. Y yo aprendí mucho de mi mamá. Mi papá era un hombre que tenía mucha presencia. Él podía entrar a cualquier situación y uno decía, ¿quién será ese señor? Entonces, además de eso, muy trabajador. Y aunque no tenían educación, mi papá se enseñó a hablar inglés, se enseñó a escribir un poco, tenía su negocio. Cuando llegó aquí a los Estados Unidos, él trabajaba en lo que era poner los pisos, ¿verdad? Y lo aprendió y después de muchos años abrió una bodega pequeña. Yo crecí en la área de Houston que se llama East End, en Magnolia Park. La mayoría, el 100%, latino, hispano, y vivíamos en una calle en la avenida O, cerca del el parque que se llama Hidalgo Park, pero nosotros le decíamos Mexican Park. Y allí salían los niños a jugar y una vecindad donde todos se conocían, pero yo era diferente, lo puedo decir. A mí siempre me gustaba poner mis vestidos, aunque yo era muy alta en comparación a mis hermanas, entonces yo ya tenía la ropa que me habían dado de ellas y todo me quedaba muy cortito, ¿no? Pero me ponía yo mis vestidos y yo veía a los de la vecindad jugando, lo que sea en la calle. Pero yo iba a la casa enseguida con una señora que se llamaba Mrs. Robinson, americana, ya una señora de sus 85, 90 años. Y ella tenía uno de sus cuartos, porque no tenía hijos, lleno de libros. Y me fascinaba ver los libros. Y ella me decía, llévate este. Y me lo llevaba, y a veces nos sentábamos por las tardes enfrente de la casa de ella
leyendo. Y siempre me acuerdo de ella cuando veo galletas de limón, porque me regalaba galletitas de limón. Y los jóvenes, los niños me decían, Laura, vente a jugar. Y yo dejaba el libro, iba y jugaba medio minuto y regresaba, porque me encantaba su experiencia, la historia, que ella era muy inteligente y eso me llamaba mucho la atención desde niña. Y yo creo que eso me ayudó mucho a entender que el mundo es muy grande. Y gracias a Dios, con mucho esfuerzo y mucho apoyo, he viajado el mundo entero. Y nunca pensé que en mi vida yo un día podría estar presente con 8 presidentes de diferentes países en reuniones privadas hablando de mujeres, de policy, etc. Y que mis padres como inmigrantes, todos sus sacrificios, que un día su hija podría llegar no solamente a obtener mi bachelor's, mi maestría, el doctorado. Y por eso yo me dedico mucho a conversar con personas, de nuevo, por todas partes del mundo, acerca de 3 palabras. Es la people, passion and persistence, ¿verdad? La gente, la persistencia y la pasión. Y esas 3 palabras me han llevado a muchas partes. Y es un privilegio representar a los latinos. Hoy más que nunca, cuando somos discriminados, vemos mucho racismo. Pero lo importante es seguir adelante y la contra a eso es nuestro éxito individual y colectivo. Sé que es la menor de 9 hijos, ¿no? Sí. El ser la menor de tantos hermanos y hermanas formó un poco su personalidad, porque me imagino que para llamar la atención entre tantos, algo tiene que resaltar en ti, ¿no? ¿Será que tu entrenamiento comenzó desde entonces? Es posible. Lo interesante es que la mayoría de mis familiares, ¿verdad? Hermanos y hermanas, me llevan con 20, 22, 23, 24 años. Entonces, haz de cuenta que un hermano mío tiene 4 años más que yo. Entonces, fuimos la segunda ronda, ¿no? Y yo pasé mucho tiempo con mi papá. Porque ya para la edad de 10 años mi papá empezó su negocio de restaurante y ya se vestía con sus trajes mi papá, ya no trabajaba afuera. Entonces yo a los 10 años estorbaba y empecé a estorbar ahí, limpiando, hablando con la gente, utilizando el español. Y eso para mí yo creo fue sumamente importante con mi carrera, donde la mayoría de las personas con quienes yo he tenido que negociar, etcétera, han sido hombres. A veces muchas veces la única mujer. Y mi papá tenía una personalidad muy fuerte, ¿verdad? Y uno nada más lo veía y decía, oh my gosh, que este señor, ¿no? Pero yo nunca me sentía menos con él y yo podía expresarme de una manera y él me trataba de una manera de empoderamiento, ¿verdad? Y yo lo veía, yo aprendí de él, entonces mucho de lo que yo soy hoy es gracias a él. Mi mamá era muy linda, muy querida, con un corazón grandísimo para todos. Y como madre que soy de 2 hijas, eso para mí fue muy importante, poder ser madre como lo que fue mi mamá, que hablábamos 5 o 6 veces por día, la veía todos los días, etc. Entonces, entre mi mamá y mi papá, yo realmente formé quien soy hoy. Y lo he tratado de transmitir con mis hijas que tienen ya 23 y 26 años. Y son independientes, muy trabajadoras, con mucha confianza, que yo creo que las mujeres y hasta los hombres, la comunidad latina,
tenemos mucho trabajo que hacer con confianza, que muchas veces nosotros mismos nos estamos diciendo cosas negativas o no queremos presumir o no queremos enseñar nuestros éxitos. Porque nos lo inculcan de niños. Sí. Cuando hablamos cosas de uno mismo es, ay, estás presumiendo, lo mencionaste, o no estás siendo humilde. Es algo que nos recalcan en la cabeza. Entonces, no tenemos esa costumbre de hablar de nuestros éxitos, resaltar nuestros logros, porque siempre en nuestra mente es, ay, eso no es humilde. Sí. Pero creo que confundimos la humildad Sí. y nos hace sumisos. Es importante, obviamente. Pero si yo no te veo a ti como un ejemplo de una persona que ha tenido éxito, ¿dónde lo voy a ver? Entonces, somos una comunidad muy joven. En Houston representamos del 70% de hispanos en Houston son de la edad de 18 y 44 años. Yo a los 14 años vi a la doctora Dorothy Karam, que para mí fue segunda mamá, y me decía ella, tú eres mi segunda hija, porque ella tenía 4 hijos. Entonces, si no es porque ella vino a mi escuela cuando yo tenía 14 años y dijo, yo soy madre, yo tuve mi doctorado, yo he trabajado en la Universidad de Houston, yo soy bilingüe, ¿quién me lo va a decir? Claro, es importante porque es parte del empoderamiento. Claro. El ver esos ejemplos. Y conocerlo y decir, ok, no vino de privilegio, tuvo esfuerzos, tuvo veces que fracasó, que no se realizó ese sueño, etcétera. Tuviste una gran ventaja en el hecho de que tu papá te trató, no te hizo menos por ser mujer, pues. No. Que tu papá te empujaba. Como lo hizo con los hombres. Y la mayoría de las familias latinas no hacen eso. No. Desafortunadamente tratan muy distinta a sus hijas que a sus hijos. Sí. Y a las hijas justo hablábamos de la humildad y de la sumisión y de ser. Entonces te inculcan eso y difícilmente te vuelves una persona empoderada, una persona líder, porque siempre tienes en mente, y la educación que viene de niña, de que tienes que callarte, calladita te ves más bonita. Sí. O sea, una niña que es llena de opiniones, que quiere hablar, que quiere dar su punto de vista. Esa es una conversación de adultos. O sea, siempre como que te cortan las alas cuando estás justo queriendo empezar a volar. Y a ti no te sucedió, y creo que eso hizo la gran diferencia, y creo que puede ser una gran lección. Y también yo creo que es mi personalidad, ¿no? Claro. Y mi mamá, ella sí le mortificaba, me decía, ay Laura, es que tienes mucha ambición, estás estudiando mucho, estás trabajando. En ese entonces yo estaba casada y estaba yo involucrada en mis estudios con mi doctorado, y me decía, mija, pero mejor busca otro trabajo. Y yo le decía, pero ¿por qué? Me encanta. Y yo en ese entonces estaba trabajando en la universidad donde estuve 15 años como ejecutiva. Y me dijo, busca otro trabajo. Le digo, pero ¿por qué? Dice, es que te siguen mandando a la escuela y estás trabajando. Y la niña, y es que las mujeres... Y no lo decía, pero yo sabía lo que me quería decir. Y yo le decía, mami, le dije, todo va a estar bien. Y hasta que terminé mi doctorado, después de una de las fiestas que tuve, ella me dijo, Laura, dice, yo siempre te apoyaba, pero las cosas que tú querías hacer, yo no las había visto. El papel de la mujer solamente fue el que yo vi como tu mamá, que era ama de casa, cuidar a los hijos, etcétera. Y tenía miedo que tú no ibas a poder realizar tus sueños, y lo has logrado. No sé cómo, pero lo has hecho. Y qué bueno, estoy muy agradecida que mi mamá vivió hasta los 85 años y yo pude estar con ella hasta la muerte, ¿no? Y que pudo ver a su hija menor obtener 3 títulos, incluyendo el de doctorado. Ver a mis hijas que tenían como 8
11 años cuando ella falleció, que son bilingües, que no solamente lo hablan, lo escriben y que podían hablar con su abuelita. Y para mí esas memorias, ese esfuerzo, ese logro de trabajar tiempo completo, ir a la escuela tiempo completo, siendo la única latina de 40 en ese programa del doctorado, estudiar para un examen que era de 8 a 5 de la tarde, estadística, donde yo batallé bastante en ese curso. Estudiábamos los domingos de 8 a 10 de la mañana y el grupo se iba y yo me quedaba allí hasta que cerraba la biblioteca, porque yo sabía que yo necesitaba más tiempo para poder entender todo el material. Y durante mi último semestre mi mamá le dio un ataque de corazón y decían que tenía 3 días para vivir, mi trabajo me acababan de promover, etcétera, etcétera. Y mis profesores me dijeron, bueno, firma aquí y por 1 año no vengas a la escuela, no tomes el examen, cuídate, ten a tu bebé, trabaja, cuida a tu mami. Y en la vida tenemos esas oportunidades de hacer decisiones, es verdad, nuestra fuerza, nuestros miedos. Y yo pensé en mis papás que cruzaron el Río Grande sin nada, sin conocer a nadie, sin el idioma. Y yo dije, bueno, si salgo iba a ser por 1 año y mi mamá sigue enferma, porque yo sí pensaba que iba a poder vivir. Se me decía que muy difícil regresar y recordar todo el material. Tomé mi examen, no me salí de la escuela, esperé allí en la sala de espera a mi mami, vivió mi mamá, tomé el examen y 3 semanas después me llamaron de la universidad que de los 40 solamente habían pasado 4 porque habían cambiado el examen para decirme que yo era una de las 4 que había pasado el examen. Y todo el grupo sabía que yo estaba batallando mucho. Entonces yo le dije al profesor, por favor, revise mi número social para estar segura que yo soy. Dijo, no te preocupes, ya checamos 3 veces, no lo podíamos creer. Pero lo importante para la comunidad hispana y para los estudiantes es que a veces nos ven primero como mujer, como hombre, como hispano, y no esperan ver lo trabajador que somos. Y uno puede decir que como latinos somos muchas cosas, pero una de las cosas más importantes es que somos muy trabajadores. Yo no era la más inteligente, pero yo trabajé demasiado para obtener este doctorado. Y lo importante es que en los Estados Unidos solamente el 2% de todos los latinos en los Estados Unidos han obtenido un doctorado. Y lo hice no solamente por yo misma, sino para representar a esta gran comunidad. Hoy más que nunca, cuando nos están discriminando, nos están tratando de poner en una situación donde no podemos ir adelante, pero lo tenemos que hacer. ¿Tú te imaginas lo mucho que lograríamos si no nos pusieran tantas trabas? O sea, con todas y las trabas que muchos latinos pasan. En tu caso, tus papás que nunca fueron a la escuela, que fuiste la menor de 9, que no vienes de privilegio, que cuando estabas tomando el examen estabas pasando por momentos difíciles, eras mamá, tenías 1000 cosas en tu contra y aún así sobresaliste. Y así lo han hecho otros latinos también, que muchas veces llegaron sin saber el idioma, que no tuvieron las mismas oportunidades, que no fueron a las mejores escuelas, pero a pesar de que no tuvieron educación privada, llegaron súper lejos. O sea, ¿tú te imaginas que los latinos tuvieran equidad? O sea, que tuvieran las mismas posibilidades, lo lejos que dejaríamos a los demás, justo por lo que tú dijiste, porque somos bien trabajadores. Claro. Y le echamos todas las ganas a todo lo que hacemos. Porque sabemos que tenemos que hacerlo y a la vez la gente quiere que no digamos nada del éxito. No, lo tenemos que decir porque nuestros hijos, nuestros primos, nuestros hermanos, nuestra comunidad necesitan ese ejemplo, necesitan ese empuje, necesitan saber que porque tienen hijos no es decir que no pueden seguir con su educación.
es saber que pueden ir a la escuela, pueden trabajar y mantener tiempo para lo que es su pasión de la comunidad, de ayudar a otros. Entonces, mi vida ha sido una muy complicada, de mucho esfuerzo, y con decisiones que han marcado mi vida en términos de tener que hacer decisiones, por ejemplo, de durante mi tiempo de los estudios no ser tan involucrada en la comunidad. Cuando mis niñas eran menores, enfocarme en ellas. Ahora que ya tienen 23 y 25, ya se graduaron de St. John's School en River Oaks, que se graduaron de Georgetown University con honores, de Ivy League Columbia University, que mi hija mayor está estudiando su maestría y su doctorado en astrofísica y planetary science, que trabaja con la NASA a tiempo completo y está en la escuela a tiempo completo. Le pagan por su trabajo y le están pagando todos sus estudios. Mi hija menor, que a los 16 se fue a Washington, 6 semanas, y fue la más joven ser parte como interna en Congreso. A los 16 años vivió sola en Washington, D.C. y a los 19 hasta los 21 años trabajó con la administración del presidente Joe Biden y Kamala Harris en la Casa Blanca. ¡Wow! ¡Qué orgullo! Y quiere estudiar leyes. Y eso es una generación de mis padres haber cruzado el Río Grande. Entonces, como yo no voy a compartir mi historia para ser una motivación para otras personas, porque yo he tenido el privilegio que otra gente me ha inspirado, me ha motivado. Y durante COVID, que a todos nos impactó, yo quería ser un ejemplo de nuevo, no solamente para mis hijas, pero para las personas que vieron esto como, bueno, para todos, algo tan pesado, donde vidas se perdieron. Y yo siempre por 15 años había pensado y me habían contactado que escribiera un libro. Pero decía yo, ¿cuándo lo voy a hacer? No tengo tiempo. ¿Y a quién le va a interesar esto? Y en los Estados Unidos, el 95% de todos los que han escrito libros que son publicados son americanos. Menos del 2% de latinos han publicado un libro. Y el libro que escribí yo, que se llama Lead in Life, llegó a ser número 1 en los Estados Unidos, Canadá y Australia. En mi mente hubiera pensado que estas historias de una familia inmigrante, de esfuerzo, llegar a poder motivar. Y eso me ha llevado a mí a todas partes del mundo, con empresas de billonarios, a hablar de esta aventura que ha sido mi vida. Has estado en lugares muy importantes y has sido parte de porcentajes muy pequeños, ¿no? Lo mencionaste con tu doctorado, ¿no? Lo mencionaste ahora con el libro que sacaste y el éxito que tuvo. Eso quiere decir que has estado en lugares donde posiblemente tú eras la única latina en el cuarto. Cuando te llegó a pasar o cuando llegaste a estar en estas situaciones, llegaste a sentir ese síndrome del impostor que tantos sienten, el imposter syndrome. Yo me imagino que no solo por tu personalidad, que tú sabes que tú te mereces estar donde estás, pero no todos tenemos la misma seguridad que tú. Y a tantos nos cruza eso por la mente. ¿Qué estoy haciendo aquí? Van a descubrir que yo no merezco estar aquí. Se van a dar cuenta que a lo mejor no soy tan talentosa. Se van a dar cuenta que a lo mejor no soy tan inteligente. Me van a descubrir, merezco estar aquí. Nos pasa por la mente. ¿Tú peleaste con eso? Y si no, ¿cómo lo superas? Yo sigo pensando que un día me van a quitar el doctorado. Oh my gosh. Porque hasta todavía estás revisando el Social Security number, ¿no? Sí, porque imagínate, yo sé cuánto batallé. Ir a la escuela a tiempo completo es difícil. Ir a la escuela a tiempo completo y trabajar a tiempo completo y tener a hijos, sumamente difícil. Entonces, tuve mi época de ese agradecimiento que se llegó a hacer. La única otra vez que tuve algo así, que lo pensé, fue más no lo merezco, sino gratitud.
que fui invitada gracias a la cónsul de México, María Elena Orantes, y muchas otras personas que me llevaron a promover el libro en México, y presenté el libro en el Senado de México, que si lo conocen es muy especial. Y durante la entrevista y donde estuve presentando el libro en el Senado de México, me presentaron como la hija de México, etcétera, y la importancia de los Estados Unidos. Y yo tenía una presentación que se veía allí adentro con cientos de personas. Y en un segundo volteé y vi una foto de mis padres y sentí, wow, por ellos, ¿verdad? El honor de regresar tantos años después como hija y que pasara mi presentación lo que es el equivalente a C-SPAN. Que cortaron del Congreso para presentar mi plática en todo México. Ahí sí que sentí todo, porque han sido décadas de una carrera de esfuerzos y ya la primera generación, y luego poder comentar acerca de mis hijas que han vivido una vida muy diferente, que han aprovechado, ¿verdad?, esas oportunidades, pero que también a la vez, cuando estaban en St. John's, las dos eran las únicas latinas en graduar de esa escuela, porque es muy cara, es muy difícil de ser admitida y muy difícil de graduar de allí, y a las escuelas donde ellas han ido. Entonces, las barreras son diferentes y el nivel de competición donde ellas están compitiendo es un nivel sumamente más elevado. Como latina, trabajar en la Casa Blanca antes de los 22 años, y no como alguien que estaba trayendo agua o algo así, sino en policy, en reuniones, imagínate. ¿Y cómo impones tu presencia cuando estás en espacios, como tú mencionaste, tus hijas eran las únicas dos latinas? Tú también has estado en espacio donde tú eres la única latina. Sí. ¿Cómo impones tu presencia en esos momentos para hacerte notar? Más allá de que soy la única latina aquí, ¿cómo te haces notar más allá de eso? Sí, la preparación. Y enfocarme para tener pensamientos positivos, vestirme de una manera dependiendo de la audiencia. A veces que me he visto de negro y un poco más calmada, porque cada reunión puede ser diferente y uno tiene que conocer y estar presente con la audiencia y el papel que tomamos. Y a veces hay que escuchar, y cuando uno va a hablar, tener información y prepararse. Y yo tengo una capacidad de admitir que no lo sé todo. Y yo tal vez le llamo a alguien y decir, mira, tengo esta reunión, ayúdame a entender X, ayúdame a saber cómo prepararme. Entonces hay que admitir que no lo vamos a saber todo. Yo he estado, como lo has dicho, en reuniones sumamente importantes, pero me he preparado, y gracias a las personas que se han prestado en asegurarse que yo puedo representarlos. Y te doy otro ejemplo. Yo fui nominada por lo que es el Federal Reserve, que se está viendo mucho hoy en las noticias, y ellos manejan policy monetaria de los Estados Unidos. Houston nunca había tenido un representante en la mesa directiva del Federal Reserve. Hasta que me nominaron a mí, fui aceptada, y nos reportábamos con el chairman del Federal Reserve, Jerome Powell. Ese es un gran hombre con mucha responsabilidad. Y empecé mi temporada con esa mesa directiva durante COVID. Y yo notaba la agenda, y lo hacíamos por Zoom porque no estaba nadie viajando. Y estaban hablando de lo que estaba sucediendo en diferentes partes de los Estados Unidos. Y como Houston nunca tuvo representante, por primera vez yo podía decir, esto está pasando aquí, que tal vez en Nueva York o en Chicago no se está viendo, pero aquí sí. Y una de las cosas que yo noté como madre es que no estaba en la agenda para el Congreso ver qué íbamos a hacer acerca de los centros de
cuidar a los niños, que las mamás eran las que estaban trabajando y los latinos seguían trabajando, que las mamás eran las que estaban cuidando a su familia y a sus padres y a su comunidad y trabajando. Entonces yo hice la pregunta, ¿qué vamos a hacer para las madres que tienen que cuidar a sus hijos y no hay a dónde llevarlos y no hay fondos para que esos sitios sigan abiertos? Y con esa conversación y con datos que yo obtuve de gente muy importante e inteligente que me dio los recursos y las cifras, se puso como parte de la agenda, se presentó al Congreso y Houston recibió dinero para que muchas de los sitios de cuidar a niños siguieran abiertos. Y esos impactos son muy importantes. Y gracias a Dios que tuvieron fe que esta latina iba a poder tener la capacidad de hablar, no solamente para Houston, todo el suroeste de los Estados Unidos. Ahí se muestran muchas cosas, pero una de las cosas que se muestra con esta historia que contaste es la importancia de la representación. Porque tú, como mujer, como mamá, entiendes esas batallas que muchas mujeres estaban pasando en esos momentos. Si tú no hubieses estado en ese cuarto, en ese momento, nadie hubiese puesto esa pregunta en la mesa. No. Porque a nadie se le hubiera ocurrido, porque nadie ha vivido lo que tú has vivido. No, y como les dije, dijeron, bueno, qué punto tan importante, no lo habíamos pensado. Claro. Y les dije yo, con todo respeto, obviamente no lo van a pensar, porque todos son ricos, hombres, americanos. Le dije, y este privilegio, este trabajo, casi siempre es para la mujer. Le dije, y tal vez sus familias pagan y sigue ahí la nana ayudando y cuidando, y para ustedes no han visto cambio. No cambió la vida. Claro. Pero aquí en Houston, y yo le aseguro que en los Estados Unidos, mujeres que tal vez son mujeres solteras como lo fui yo cuando mis niñas tenían 10 y 13 años, yo decidí mi felicidad y decidí pedir un divorcio porque yo quería seguir adelante con mis hijas. Entonces les dije, obviamente eso no va a ser algo que va a ser primero en la lista de ustedes, porque no tienen esa experiencia. Claro. Pero gracias a Dios por eso me tienen aquí a mí. Claro. Y también a representar a los negocios pequeños que sufrieron tanto, porque yo tuve esa experiencia de haber sido parte de un negocio pequeño. Por eso tan importante que los latinos entren a espacios donde antes no entrábamos. Por eso es tan importante la representación, porque pelean por cosas que nos benefician a nosotros, que otras personas sentados en esa mesa, como lo mencionamos, no se les hubiera ocurrido. Y que ahora tus hijas también puedan estar sentadas en esos y entrar en esos espacios donde ellas también estarán representando a su generación en otros aspectos, que si no fuera porque ellas te están allí, quizá igual como te pasó a ti, a nadie se les ocurriría. Sí. Por eso tan importante la educación y empujar a nuestros hijos a llegar a lugares que a nosotros nos da miedo, como a tu mamá le dio miedo en algún momento. Y no es que nuestros padres no nos quieran o que nos quieran frenar nuestro viaje en donde queremos ir, sino que lo hacen desde sus inseguridades. Los padres creamos muchas veces desde nuestros traumas, creamos a nuestros hijos desde nuestras inseguridades. Y nosotros pensamos que los estamos protegiendo porque nosotros tenemos miedo. Pero si nos abrimos un poco y dejamos que nuestros hijos sean más valientes que uno y no les frenamos los sueños por locos que nos parezcan, llegamos a conocer personas que llegan tan lejos como ha llegado la doctora Murillo, personas que están llegando lejos como lo están haciendo ahora tus hijas. Entonces, si nosotros queremos y amamos a nuestros hijos, dejemos nuestros miedos a un lado. Esos son traumas nuestros. No se los pasemos a la siguiente generación. Y qué afortunada tú, porque se nota que desde niña eras fuerte de mente, que no permitiste que las inseguridades de tu mamá te detuvieran en el camino. No, y ella me apoyaba tanto, por eso en el libro hablo un poco de cómo me apoyaba ella de su manera. A su manera, que claro. Ella me traía una rosa de su jardín y me lo ponía donde yo estaba estudiando, me traía comida y así ella me apoyaba. Y mis hijas
gracias a Dios, desde que las dos eran pequeñas, la menor le encantaba la política, el gobierno, desde pequeña. En su puerta, en su closet tenía fotos de, en lugar de tener Barbie o no sé qué tal, ella tenía fotos de políticos y de cifras. Ya lo traía, o sea, 5 años. La chiquita, desde que nació, le encantaba todo lo que era abrir, arreglar, el enfoque de matemáticas y ciencias. Y yo veía la inquietud que tenían ellas, y lo que yo hacía es tratar de empujarlas que conocieran, ¿verdad? Cada una, gente, donde ellas se podían ver que tal vez un día pueden llegar a eso. Imagínate que ellas, tan jóvenes, ya han llegado. ¿Qué hay algo más grande que trabajar como parte de como 11 en el mundo, en un equipo, preparando un telescopio para estudiar el agua bajo la luna que va a volar en Artemis 5? Y me dice la mayor, tu hija, mis dedos, parte de que ¿cómo se dice? El thumbprint. Ajá, mi huella. Mi huella va a ser parte de esto que va a volar A la luna. a la luna. Tu otra hija, sus huellas están por toda la Casa Blanca. Imagínate, Liz. Entonces, tenemos que apoyar a nuestros hijos, y aunque sus sueños sean como las mías, esos sueños grandísimos, entendí por primera vez a mi mamá. Cómo ella se sentía. No es que no lo quisiera, pero yo decía, wow, qué sueños tienen mis hijas. Y lo lograron. Que es lo más Y que importante. todavía están empezando sus vidas, y que son independientes, y que son responsables, y que son buena gente, al fin de cuentas. Son buena gente. Y más que nada, súper agradecida que son latinas, que de nuevo entienden su cultura, que hemos perdido mucho el español, la cultura, escribirlo y tener ese orgullo. Pero yo les exigía, vas a hablar español, vas a saber, mamá. Y les dije, un día me lo van a agradecer. Y las dos, cuando llegaron a St. John's, que todos estaban aprendiendo español y batallaron, ellas y se enfocaban en otras clases. Y me lo dijeron, mami, gracias, gracias. Entonces, también quisiera yo que como los latinos, que no nos dejemos que nos quiten la cultura, que eso es un regalo que se debe pasar de generación a generación con mucho orgullo, pero lo hemos estado perdiendo, y eso me preocupa a mí mucho. Y me doy cuenta que tú hablas de manera abierta y lo orgullosa que estás de ser latina en espacios donde no hay tantos latinos. Recuerdo te he visto en varias conferencias del Houston Hispanic Chamber of Commerce, y estamos en el ¿cómo se llama? En ese edificio de la Reserva, ¿no? Oh, sí, el Federal Reserve. Ajá. Y estamos rodeados de americanos en el escenario, y tú, porque los latinos, y tú siempre llevando en alto a los latinos sin importarte quién esté allí, a quién no le pueda gustar, tú no te limitas o criticar la administración que está en estos momentos, que está siendo tan abusivo con los latinos. Tú no te detienes, tú no te filtras necesariamente, y yo te veo y digo, oh, wow, she said that on stage, oh, good. Y me encanta que seas así. ¿Por qué crees que no te da miedo y que no te filtras? Porque yo pienso que he tenido una responsabilidad, y esa responsabilidad la tomo muy en serio. Y estar en la mesa y estar en la conversación, el deber es mío, hablar por los que no pueden hablar, decir lo que otros no pueden decir, decirlo con esa credibilidad, con esa responsabilidad. Y voy a estar en Washington en 20 días hablando acerca de las circunstancias que necesitamos mantener
gente que esté trabajando aquí, no solamente en Houston, los Estados Unidos, y vamos a empezar con la conversación de los que están en construcción y en los hoteles, que sabemos que muy pronto viene el mundial a Houston y muchos eventos, etcétera, y que la mayoría de los que están en construcción y en hoteles, restaurantes son latinos y que tienen miedo a estar aquí, y que ojalá que la administración, si quieren tomar crédito por apoyar a los latinos, que los dejemos, que tomen crédito, que nos busquen una solución, una identidad, una tarjeta, algo para personas en esas áreas de construcción y de hoteles. Y se va a decir en una manera sin nunca decir la palabra inmigración. Se va a decir de manera de negocio, que esto es un impacto en negocio, y vamos con americanos, y vamos con republicanos y demócratas independientes. Entonces, es saber, yo creo que muchas veces es como las mujeres tenemos esa manera de llegar a nuestra meta y dejar que otros piensen que la meta fue de ellos. Y yo creo que eso se lo aprendí a mi papá y a mi mamá, que llegar a una meta, saber cuál es la meta, ¿cómo lo vamos a hacer? Y sin hacer lo que la gente lo haga de una manera donde ellos se sienten como son parte como que de fue la su idea. y que son parte de una solución. Entonces, qué honor tener yo el privilegio de tener una carrera donde yo puedo representar a negocio, a mujeres, a FLAS, a toda esta generación de personas, porque estoy en sitios donde la gente me va a escuchar, en entrevistas, en CBS, en Odyssey, que he buscado maneras de una cámara que estaba por cerrar sus puertas hace 17 años, y con una mesa directiva que nos apoya mucho, y con todas mis loqueras y pensamiento de cómo levantar no solamente a los de negocio, pero a toda la comunidad, y trabajar con los que no son latinos, que son los que tienen el poder, que son los que necesitan escuchar. Que ayer estuve con 50 ejecutivos en la Reserva Federal aquí en Houston, porque ellos, yo creo que algunos es que no nos entienden, otros nos tienen miedo, que nosotros los vamos a tratar como ellos nos han tratado. Entonces, poder hablar con ellos en términos de información, las contribuciones de latinos en esta ciudad, en este país, que hemos no solamente contribuido, y que cada año latinos están contribuyendo 51 billones de dólares a la economía en Houston. Tenemos que educarnos, tenemos que ser parte del sistema, tenemos que ayudar a nuestros hijos que tengan esos sueños, protegerlos, sí, pero a la vez que tengan sus alas para que salgan a volar. Y qué agradecida y qué orgullosa me siento de que tú, a pesar de toda la educación que tienes, a pesar de haber estado en tantos lugares tan importantes, has conocido a muchos presidentes, has encabezado muchos proyectos, que a pesar de lo mucho que has subido y el éxito que has tenido, no has abandonado a la comunidad, que sucede muy, muy seguido con muchos latinos que llegan a cierto estatus y parece que se les olvida que son latinos. Sí. Ya llegué y ya ustedes vean cómo se las arreglan. Entonces agradezco mucho que llegues tan lejos y que utilices ese poder que has adquirido a través de tus esfuerzos y tus trabajos para seguir ayudando a tu comunidad, que después de llegar no la abandonaste, que sucede tan seguido desafortunadamente. Sí, y para mí algo importante siempre ha sido con mis hijas regresar a la casa donde nosotros nos criamos, y que ellas han sido voluntarias en diferentes aspectos, porque yo quiero que ellas entiendan las oportunidades que ellas tienen, y yo creo que eso ha sido gran parte porque ellas han tenido tanto éxito, porque yo les he exigido que entiendan el sacrificio de sus abuelos y ser latina y representar de una manera profesional.
y que cuando vienen a Houston siempre regresamos a la parte donde yo crecí y ir a visitar, que no se les olvide y que ellas vean donde yo fui criada y las escuelas a donde yo fui, que son de HISD, que fue Edison, que fue Austin High School, y que ellas se criaron en River Oaks con una madre soltera que pagó para que ellas fueran a la escuela St. John's. Entonces, no se nos puede olvidar. Qué lástima para las personas que no pueden apreciar ser parte de una comunidad tan trabajadora y que podemos seguir a unos niveles muy altos. Pero para mí no es un éxito solamente para mí, es un éxito para nuestra comunidad. Y yo pienso que hay éxito para todos y que empoderar a otros para mí es un regalo que, bueno, yo lo quiero seguir regalando. Y hay gente que piensa que el poder y el éxito no lo pueden compartir. Y por eso, y Alex es parte del grupo de Emerging Leaders, donde yo sentía ya una inquietud que yo no veía jóvenes en la cámara y yo le pedí a la mesa directiva que lo pensáramos y ya llevamos más de 500 jóvenes que han sido parte de este grupo, donde hemos tenido a nuestras personas de nuestra mesa directiva y otros líderes compartiendo sus historias. Y eso me da mucha alegría saber que yo he sido una parte de este grupo, lanzar y apoyar a estos jóvenes. Obviamente. Y entonces yo quiero seguir siendo esa persona que ayuda a empoderar y que ellos hagan lo mismo. Y no podemos terminar este podcast sin darle algunos consejos que le pueda ayudar a las chicas que nos están viendo. Yo sé que mencionaste tu libro y en el libro pues hablas acerca del liderazgo, ¿no? Sí. Danos algunos consejos de cómo ser un líder. ¿Cuáles son los pasos a seguir, si hay pasos a seguir, que nos pudieran ayudar a nosotras a llegar más lejos? Sí, las 3 palabras: la gente, la pasión y la persistencia. Empezamos con la gente. Nos tenemos que buscar a gente que tenga nuestras metas o metas mayores o mejores o más grandes. Porque hay gente que no lo está pensando y te están dando consejos negativos y eso no te va a ayudar. Y tal vez cuando tenías 10 años, 15 años, 20 años, ese fue tu grupo y hacías muchas cosas con ellos, pero ya estás en otra época de tu vida y tú necesitas a gente que ya ha hecho algo. Entonces, que nos respeten, que nos traten bien y si no, de lejos los podemos amar y querer de lejos, ¿ok? Y buscar a la gente que nos va a apoyar, que entiende lo que es estar una noche escribiendo un papel para poder estar aquí otro día, entender y decir, sigue adelante, la gente. Segundamente, la pasión. Si no tienes una pasión para tu trabajo, para tu vida, se te va a hacer todo muy complicado. Con esa pasión yo he hecho cosas que nunca me imaginaba que se iban a lograr. Y la persistencia. Que alguien nos cierra la puerta y nos dice, tú no puedes porque eres muy alta o porque eres muy baja o porque no tienes la educación o te falta dinero, te falta experiencia. Gracias. Busca otra gente. Nada que se vaya a hacer en este mundo no se ha hecho ya por alguien. Busca gente que ya lo ha hecho, que ha tenido éxito, que te dé un empuje, que te dé una oportunidad de experiencia para que tú sigas adelante. Y si te dicen que no, a veces también yo digo, el no es no ahorita. Puede ser que no es el tiempo apropiado para que tú sigas al siguiente nivel. Pero de nuevo, la gente, la pasión y la persistencia han sido las 3 palabras que me tiene aquí con ustedes. Otra cosa que es muy admirable de ti es la facilidad que tienes para hablar con cualquier persona. Vas a cualquier evento y puedes comenzar una conversación con quien sea. No todos tienen esa facilidad. Yo sé que hay muchas personas que llegamos a un evento de networking y
se nos cierra la mente, no sabemos con quién hablar, no sabemos cómo conectar con la gente. ¿Algún consejo que tú nos puedas dar, ya que a ti se te facilita tan maravillosamente? Fácil. Porque yo veo a la gente y los observo y mucha gente está, como lo has dicho, están esperando, no saben cómo decir, yo soy Laura, ¿cómo te llamas? Yo soy Liz. Liz, cuéntame, ¿de dónde eres? ¿De dónde es tu familia? ¿En qué trabajas? ¿Qué te gusta? ¿Por qué viniste aquí? Haz una de esas preguntas y la gente le encanta hablar de ello mismo. Y tú no tienes que decir nada. Lo importante es recordar el nombre, recordar algo de ellos y hacer una pregunta. ¿Te gusta aquí? ¿Qué haces? Y así empezar la conversación. Tú no tienes que decir mucho, solo escuchar y estar presente con ellos. Puedo comprobar de que Laura se acuerda de los nombres de todo el mundo. Cuando la escucho hablar, mira, ya está tal persona, ella está en el escenario hablando y dando su discurso, y recuerdo, mira, ya está aquella otra persona, y mira, acá está otra persona, y fuera del escenario, recuerdo que nos estabas enseñando dónde iba a estar nuestra mesita para un evento, y llegan las personas que trabajaban en el hotel, en la cocina o en la limpieza, y todo mundo la conocía. y ella se sabía los nombres de todos. Ay, ¿ahora qué cocinaron? ¿Ahora qué van a comer? Y de verdad que era sorprendente la manera en que te acuerdas de los nombres de absolutamente todo el mundo. Y eso es tan importante, porque haces que las personas se sientan reconocidas, que las toman en cuenta, que son importantes, sea el CEO de una empresa o sea la persona que trabaja en la cocina en un hotel. Sí, es importante y de nuevo, bueno, cada de esas personas tienen su don de ser los mejores, y lo he dicho yo, ¿verdad? No importa tu posición en tu trabajo. Yo he trabajado como te digo, limpiando mesas, etcétera, barriendo, no sé qué, pero hacerlo de la manera donde lo haces con mucho orgullo, con mucha gratitud y siempre, ¿verdad? Y eso yo creo que es de mi mamá, que ella siempre trató a la gente, bueno, así que se sintieran importantes, que uno era agradecido a ellos, porque eso es madre de alguien. Claro. Yo cuando, es una cosa interesante que se me vino a la cabeza ahorita, cuando yo voy a los hoteles y es tiempo de irme, yo limpio el hotel, porque me siento mal. Y me dicen mis hijas, mami, tú sabes que hay gente que va a venir a limpiar, y dejo una nota y dejo dinero, siempre, porque yo digo, eso podría haber sido mi mamá, claro, o es la mamá de alguien, claro, o es hija de alguien, y es un trabajo importante, ¿verdad? Entonces, tú puedes hacerle el día a alguien extraordinario, porque para ellos es una gran cosa que yo les diga, yo quiero una foto contigo. A los que trabajan ahí en el hotel, o todos los de Valet los conozco, porque yo digo, ¿cómo está tu hija? Y cuéntame, ¿ya puedo entrar? ¿Cómo te puedo ayudar? Y ellos lo aprecian mucho y yo me siento muy honrada de tener esa oportunidad de hablar con ellos, porque puedo conectarme siempre, aunque esté yo a niveles muy altos, conectarme con la realidad de la mayoría de la gente. Pero cuéntanos tu truco de cómo te acuerdas de los nombres. Porque los miro y digo, ok, Liz. ¿Quién es Liz? Oh, Elizabeth Taylor, Liz. Ok, entonces yo la veo a ella, cuando te veo a ti, me acuerdo de una película. Y cómo nos parecemos. Bueno, iba a pasar de eso. No todas las veces. A veces necesito que me digan, te vi ahí, y sabrá Dios quién será. Porque estoy entre mucha gente, pero lo intento. Pues nos da muchísimo gusto que hayas estado aquí con nosotros, nos da muchísimo gusto tus éxitos y sobre todo nos enorgullece que siempre tienes a la comunidad en mente en todo lo que haces, en tu posición en la Cámara de Comercio aquí en Houston, que sé que gracias a ti pues ha subido mucho el dinero que entra a la Cámara de Comercio y has hecho muchísimas cosas por la comunidad y estos pequeños negocios. Dile a la gente que
necesita ayuda con su pequeño negocio, que quizá necesita más orientación, ¿cómo puede contactarse o qué tipo de ayuda les puede brindar la Cámara de Comercio? Bueno, primeramente todos tienen computadoras ya y el internet. Ahí tenemos programas en español que han salido por la televisión o por la radio de personas que son empresarios, empresarias, líderes. Ver es tener esa oportunidad de decir, bueno, tal vez yo lo pueda hacer. Entonces, fácil, nadie lo tiene que ver, se puede poner las pijamas, las pantuflas y ahí lo puede hacer. Y si quiere más apoyo, vaya a la página de internet que tenemos recursos en inglés y en español. Y en diciembre un instituto de negocios que no le va a costar nada, que le va a ayudar a saber y aprender un poco más de cómo siga su negocio adelante o cómo se puede lanzar un negocio en la página del Houston Hispanic Chamber of Commerce. Y para los jóvenes que quieren ser parte del programa de los jóvenes emergentes. Eso es un poquito privado porque solamente son nominados por parte de gente que ya ha sido parte del programa o de corporaciones donde ellos tienen a alguien que puede representarse. Pero de nuevo, en nuestra página y hay recursos de programas y de oportunidades, sea de becas de rodeo, sea de buscar voluntarios. Tenemos una página comunitaria donde se pueden conectar y venir a la cámara, a los eventos. Y si les da miedo, no saben qué decir, qué van a hacer, cómo te llamas, qué haces y qué haces aquí. Y así empieza. Y es como muchos de los que han seguido adelante, es porque son presentes y se están involucrando con gente que ya es exitosa, que ya tiene su negocio, y ahí empieza, ¿verdad? De nuevo la gente, con quién nos estamos asociando, ¿no? Es súper importante. ¿Y con qué palabras nos deja? Bueno, las palabras de agradecimiento, que sigan adelante y que siempre sepan que todo lo que hacemos como individuales o colectivos es algo que puede cambiar la vida de alguien más. Entonces, gracias por esta oportunidad y que sigan adelante. Gracias. Felicidades por todos sus éxitos, que gracias. sean muchos más. Felicidades por los éxitos de sus hijas, que las vamos a estar mirando y viendo hacia dónde llegan. Y todos con mucho orgullo, acá las tías y las primas de las hijas de la doctora Murillo. Muchísimas gracias a todas ustedes por quedarse hasta el final de este podcast, el podcast Ella, patrocinado por Flash Inc. Ya sabes que si tienes algún comentario o alguna pregunta, déjalo ahí en los comentarios y con gusto te contestamos. ¿Cómo la gente puede seguirla en redes sociales para que pues la conozcan aún más? Sí, Dr. Laura Murillo. Dr. Laura Murillo. Dr. Laura Murillo, ya lo escucharon. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Liz Arriola. Esto es el podcast Ella. Muchas gracias.